Bueno, ahora vamos a ver los dos grupos de biomoléculas que nos quedan, que son las proteínas y los ácidos nucleicos. Las proteínas están formadas por el encadenamiento sucesivo de aminoácidos. Los aminoácidos son los monómeros que componen a este polímero que son las proteínas. Esos aminoácidos pueden ser de 20 tipos diferentes. Las proteínas son un grupo de moléculas muy variado que cumplen muchísimas funciones importantes en el cuerpo. Las proteínas están codificadas a nivel del ADN. Podemos decir que nuestro cuerpo es una máquina de sintetizar proteínas a partir de nuestro ADN. Cumplen muchas funciones, como por ejemplo la función estructural, un ejemplo sería el colágeno y la queratina, función reguladora como las hormonas, función transportadora como la albúmina, la hemoglobina, función inmunológica, los anticuerpos, función enzimática, la pepsina, por ejemplo. Igualmente, sobre la relación entre la estructura y la función de las proteínas volveremos más adelante. Las proteínas dijimos que están formadas por monómeros, que son los aminoácidos. ¿Por qué se llaman aminoácidos? Un aminoácido es una molécula que tiene un carbono central, llamado carbono alfa, que está unido a 4 sustituyentes particulares. Un grupo amino, que es este grupo NH2, un grupo carboxilo, COOH, y un grupo R, significa un grupo de carbonos con otros elementos, que le va a dar identidad a cada uno de esos aminoácidos. Pero todos comparten esta estructura general. A la vez, los aminoácidos cambian de carga según el medio en el que estén. En pH neutro, ¿sí? El grupo amino está como NH2 y el grupo carboxilo está como COOH. Pero si lo ponemos en un pH ácido, el grupo amino se va a cargar con protones y se va a transformar en NH3+, y si lo ponemos a ese aminoácido en un medio básico, el grupo carboxilo va a perder hidrógenos y se va a transformar en un grupo COO-. Esto es importante porque el pH va a determinar la carga de esos aminoácidos y la carga de esos aminoácidos la carga resultante de la proteína. Existen 20 aminoácidos que se pueden combinar de formas diferentes en una cadena proteica. El orden, es decir, el tipo de aminoácido y la secuencia de aminoácidos en una proteína está codificada en el ADN. El ADN va a determinar qué aminoácido va en la cadena proteica y en qué orden. Estos aminoácidos se pueden agrupar de acuerdo al grupo R. El grupo R en estas diapositivas está pintado de color fucsia. En el primer grupo vemos los aminoácidos alifáticos, que son aquellos que tienen en el grupo R solo carbono e hidrógeno, que serían la glicina, la alanina, la valina, la leucina y la isoleucina. Tenemos también los aminoácidos de tipo cíclico, como la prolina, donde vemos que el grupo R se cierra formando un ciclo con el grupo amino. Los aminoácidos aromáticos son aquellos que tienen al grupo benceno en el grupo lateral OR, como por ejemplo la fenilalanina, la tirosina y el triptofano. Todos aminoácidos muy importantes a la hora de hacer hormonas. También tenemos aminoácidos que en el grupo lateral presentan azufre, como la cisteína y la metionina. Otros que presentan oxidrilos, como la serina y la treonina. Grupos básicos, o sea, aminoácidos básicos que presentan grupos aminos y nitrógeno en la cadena lateral, como la lisina, la arginina y la histidina. Y aminoácidos ácidos que presentan grupos carboxilo extra en el grupo R, como el aspartato y el glutamato.
hay dos aminoácidos que no están en esta clasificación, que son la asparragina y la glutamina, completando así los 20 aminoácidos que existen. Al igual que los monosacáridos, los aminoácidos también presentan isómeros ópticos. Los isómeros ópticos biológicos, es decir, los que utiliza nuestro cuerpo, son aminoácidos de tipo LEVO, de la misma forma que utiliza monosacáridos de tipo dextro o D. Esto se cree que es porque evolutivamente las enzimas fueron prefiriendo utilizar aminoácidos LEVO y monosacáridos de tipo D en nuestro cuerpo. Al igual que lo que hablábamos de los ácidos grasos esenciales, que eran los omega 3 y los omega 6, también hay aminoácidos esenciales, que son aminoácidos que deben ser ingeridos en la dieta porque el cuerpo no los fabrica, que serían la valina, la leucina, la treonina, la lisina, el triptofano, la histidina, la fenilalanina, la isoleucina, la arginina y la metionina. Los aminoácidos se unen entre sí a través de un enlace peptídico. En ese enlace peptídico interviene el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del aminoácido siguiente. Van a perder agua y el enlace formado va a ser un enlace de tipo amida. Y así sucesivamente. Va a quedar un extremo amino en la proteína y un extremo carboxilo después de que se conecten todos los aminoácidos. Las proteínas presentan diferentes niveles de estructura. Hay estructuras más básicas que a la vez determinan estructuras más complejas y a su vez las estructuras complejas contienen a las estructuras más básicas. La más básica de todas es la estructura primaria. La estructura primaria consiste en el encadenamiento sucesivo de aminoácidos. Este encadenamiento lineal y sucesivo de aminoácidos está codificado a nivel del DNA y va a determinar cómo se configuran el resto de las estructuras. ¿Qué sucede? Si hay mutaciones importantes a nivel del ADN o DNA, van a generar esas mutaciones alteraciones en el orden de los aminoácidos. Y esas alteraciones, llamadas producidas por las mutaciones, pueden llegar a alterar la conformación de una proteína. La estructura primaria a la vez se une a través de fuerzas de interacción entre los grupos laterales y origina plegamientos de la estructura llamada estructura secundaria. Esos plegamientos pueden ser en forma de alfa hélice, que es el dibujo que tenemos en el medio de una hélice, o de plegamiento beta, que es el dibujo que tenemos a mano derecha. Esas estructuras pueden convivir dentro de la misma proteína. Una proteína puede tener partes de alfa hélice, partes de plegamiento beta o partes desordenadas que se llaman secuencias al azar. A su vez, este plegamiento secundario vuelve a plegarse sobre sí mismo y da origen a la estructura tridimensional, que es la estructura terciaria. Recién en este nivel, en la estructura terciaria, que es la estructura tridimensional, la proteína va a adquirir función. Antes no. Y existe a su vez una estructura más compleja, que es la estructura cuaternaria. Esa estructura cuaternaria está formada por la unión de varias cadenas proteicas entre sí y tienen una función especial que vamos a ver más adelante. La siguiente diapositiva intenta explicar cómo la interacción de los grupos laterales de los aminoácidos genera plegamientos por atracción entre esos grupos laterales. Esos plegamientos a la larga van a ser la estructura secundaria. Esas interacciones pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, pueden ser interacciones de puente hidrógeno, cuando hay grupos oxidrilos o sulfidrilos, que interaccionan a su vez con azufre u oxígeno. Pueden ser interacciones de tipo hidrofóbicas,
a través de fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas débiles, pero lo suficiente para mantener el plegamiento. Estas interacciones hidrofóbicas, por ejemplo, entre grupos laterales que tengan compuestos aromáticos como el benceno, suelen generar como cavidades hidrofóbicas, es decir, espacios dentro de las proteínas que pueden albergar metales o moléculas lipídicas, moléculas que no tengan que tomar contacto con el agua. Es una forma como de protegerlas y de transportarlas. También esas interacciones pueden ser de puente disulfuro, azufre-azufre, o pueden ser uniones de tipo eléctricas a través de fuerzas electrostáticas entre grupos cargados, como el grupo amino y el grupo carboxilo lateral. Dentro de la estructura terciaria, que es la forma tridimensional de una proteína y es la estructura que tiene función, encontramos dos grandes grupos, las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Dentro de las proteínas fibrosas está como ejemplo prototípico el colágeno. Las estructuras fibrosas se presentan en formas de hebras que suelen ser insolubles en agua. Las funciones de las proteínas fibrosas están relacionadas a esa estructura. Suelen cumplir funciones de resistencia, de fortaleza y funciones más bien estructurales. Las proteínas globulares tienen forma de esfera o de ovillo. Suelen ser solubles en agua ya que disponen los grupos R de los aminoácidos polares hacia el exterior y los grupos R apolares hacia el interior. Por ejemplo, tenemos la mioglobina, que es una proteína que almacena oxígeno en los músculos. Esa proteína, si ustedes ven, tiene en el centro un grupo hemo. Ese grupo hemo puede unir un hierro y el hierro puede unirse un oxígeno. Esa es la forma que tiene de transportar. Las proteínas globulares tienen esta forma en la que presentan una cavidad y en esa cavidad suele alojarse o suelen interaccionar con otras moléculas. La hemoglobina es el ejemplo prototípico de una estructura cuaternaria. Si la comparan con la mioglobina, van a ver que la mioglobina es una sola cadena polipeptídica o proteica, mientras que la hemoglobina es la unión de varias cadenas polipeptídicas. Es decir, acá en la hemoglobina tenemos 4 grupos hemos, 4 hierros y cada hemoglobina puede transportar un oxígeno. La hemoglobina es la proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y la función que tiene es la de transportar oxígeno. Pero ¿qué propiedad particular tiene tener estructura cuaternaria? La estructura cuaternaria le otorga a la proteína una funcionalidad mejorada. Por ejemplo, el alosterismo, que es la capacidad, en este caso de la hemoglobina, de captar oxígeno y de liberar oxígeno con mayor rapidez que la rapidez o la velocidad que tiene la mioglobina. Es una propiedad mucho más compleja y que resulta de un grado mayor de evolución a nivel proteico. La desnaturalización consiste en la pérdida de la estructura terciaria de una proteína, producida por cambios bruscos de temperatura o de pH, o también por el uso de agentes tensioactivos como la urea o los detergentes. La pérdida de la estructura terciaria tiene como consecuencia la pérdida de la actividad biológica asociada a esta estructura. El proceso de desnaturalización puede ser parcial o total. Cuando es parcial, la proteína puede volver a la normalidad cuando la temperatura o el pH vuelven a los valores normales. Por eso es necesario que todas las actividades celulares que pasan en nuestro organismo sucedan en un rango de pH y en un rango de temperaturas muy estricto, que si se supera ese rango de pH y temperatura o vamos por debajo de ese rango de pH, las proteínas pueden desnaturalizarse y la persona colapsa. Un ejemplo de desnaturalización total es, por ejemplo, cuando hacemos un huevo duro a partir de la clara
del huevo. La clara del huevo está formada principalmente por una proteína, que es la albúmina, y cuando se calienta, la proteína albúmina cambia de configuración, se desnaturaliza y no puede regresar a su conformación natural o normal. En esta diapositiva retomamos la relación estructura-función. Para que quede un resumen, las proteínas fibrosas cumplen una función estructural de resistencia, dar forma, dar fuerza. Por ejemplo, el colágeno que forma los huesos y los tendones, la queratina del pelo, las uñas y las plumas, y algunas proteínas contráctiles como la actina son de naturaleza fibrosa. Las proteínas globulares, en general, podemos decir que tienen un espacio o cavidad que interactúa con otras moléculas. Por ejemplo, la interacción enzima-sustrato, anticuerpo-antígeno, transportador-transportado, receptor-estímulo. Como ejemplo, tenemos la albúmina, que es una molécula de reserva y de transporte, las hormonas, que son proteínas de regulación o de control del metabolismo, las enzimas, que también son proteínas globulares y que en su interior pueden alojar un sustrato. Ese sustrato es la molécula que va a ser modificada por las enzimas. Los anticuerpos también tienen estructura globular. En el centro de los anticuerpos se reaccionan con los antígenos, que son los cuerpos extraños, y estos anticuerpos tienen una función defensiva para combatir infecciones. Y también tenemos, por ejemplo, la hemoglobina, que tiene una función transportadora de oxígeno, que ya vimos, y la miosina, que tiene, la cabeza de la miosina tiene una forma globular porque en esa cavidad se aloja, utiliza esa cavidad para asociarse a la actina. Es una bomba de ATP también, por lo tanto la cabeza de la miosina es una ATPasa, ya van a ver más adelante, y como tiene actividad enzimática también es globular. Vamos a ver ahora los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son dos, el ADN y el ARN. El ADN es ácido desoxirribonucleico y el ARN es ácido ribonucleico. Ya vamos a ver por qué reciben esos nombres. Bueno, vamos a comenzar con el ADN. El ADN es una molécula que está contenida dentro del núcleo. El núcleo contiene la información genética que se va a heredar de padres a hijos, de generación a generación, y también es la información genética necesaria para dirigir todos los sucesos celulares. Ese ADN, que ya vamos a ver cuál es su estructura química, es una doble hélice que contiene los genes, que son los segmentos que pueden codificar para una proteína específica. El ADN, en el momento en que la célula se divide, puede condensarse en forma de cromosomas, que son estructuras en forma de X, formadas por ADN condensado. El conjunto de cromosomas se denomina cariotipo. Los monómeros que constituyen al ADN son los nucleótidos. Cada nucleótido está formado por una molécula de fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Es muy interesante ver cómo se llegó al descubrimiento o a postular el modelo del ADN. Se hicieron muchísimos experimentos, pero
Watson y Crick, que fueron los que postularon el modelo de la doble hélice, basaron su modelo en los descubrimientos de Chargaff. Chargaff había establecido que las bases del DNA variaban de una especie a otra, la composición de las bases del DNA, las muestras de DNA aisladas de diferentes tejidos de la misma especie se componían de las mismas bases. A la vez vio que la composición de bases del DNA de una determinada especie no variaba con la edad del organismo, ni con su estado nutricional, ni con las variaciones ambientales, y que todos los DNA de diferentes especies tenían el mismo número de residuos de bases nitrogenadas, adeninas, quetiminas y guaninas, igual cantidad que citosinas. De acuerdo a estos descubrimientos, Watson y Crick postularon el modelo del DNA, el cual dice que el DNA es una doble hélice, que esas dos cadenas de DNA están dispuestas de forma antiparalelas, es decir, que son opuestas una con respecto a la otra. También llegaron a la conclusión de que las bases ocupaban el centro de la hélice y que en los costados de la doble hélice estaban los azúcares, las pentosas y los fosfatos. También postularon cómo se unían esas bases que estaban en el medio de la doble hélice. Vieron que esas bases se unían a través de puentes hidrógenos y que había cierta complementariedad entre la adenina y la timina y la guanina y la citosina. Esto es porque la timina y la adenina pueden unirse a través de dos puentes hidrógenos, mientras que la guanina y la citosina pueden unirse a través de tres puentes hidrógenos. Este apareamiento de bases complementarias fue uno de los descubrimientos que le permitió inferir cómo iba a ser la replicación, que para que el ADN se replicara se iba a tener que abrir y que esas dos cadenas iban a servir de molde para las cadenas de copia que se iban a duplicar antes de que la célula se dividiera. Las bases se pueden dividir en dos grandes grupos, las bases purínicas y las pirimidínicas. Las purinas tienen dos ciclos, son la adenina y la guanina, y las pirimidinas tienen un solo ciclo, son la citosina y la timina, y el uracilo que reemplaza a la timina en el ARN. Como las cadenas son antiparalelas, vamos a ver que en una de las cadenas el extremo libre es el 5' superior y el 3' en la parte inferior. El 5' es el carbono de la pentosa que queda libre sin unirse a un fosfato. Y el extremo 3' inferior es el carbono 3 de la pentosa que no está unido a un nuevo nucleótido. Fíjense en que del lado derecho la cadena corre de modo inverso, es decir, tiene el extremo 3' en la parte superior y el extremo 5' en la parte inferior. El dogma central de la biología molecular, que surgió a partir del descubrimiento del ADN y el ARN, dice que el ADN contiene genes que se pueden transcribir a pequeños segmentos de ARN y que a su vez el ARN se puede traducir a proteínas. A diferencia del ADN, el ARN es monocatenario, tiene una sola cadena y puede encontrarse en tres formas o
existen tres tipos diferentes de ARN. El ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. El ARN mensajero se forma en el núcleo a partir justamente de la decodificación de esos pequeños genes de ADN y transporta esa información desde el núcleo hasta los ribosomas. El ARN ribosómico precisamente es el que conforma los ribosomas. Los ribosomas son dos unidades, una subunidad mayor y una subunidad menor, que están formadas de ARN enrollado sobre sí mismo y que se puede asociar al retículo endoplasmático rugoso o pueden estar libres en el citoplasma. Y por último tenemos al ARN de transferencia. El ARN de transferencia tiene una forma de trébol. Esa forma de trébol se mantiene unida a través de puentes hidrógenos o de complementariedad de bases. Y la función de ese ARN es de transportar aminoácidos hacia el ribosoma para formar a las futuras proteínas. Ese ARN de transferencia va a tener adosado o conectado un aminoácido. Existe un ARN de transferencia por cada uno de los aminoácidos que vimos, o sea, 20 tipos de ARN de transferencia mínimo. Y en la parte inferior del trébol tiene un anticodón que es capaz de leer al ARN mensajero y decodificarlo. El ARN mensajero va a ser el molde que va a ser leído por el ARN de transferencia para poder formar las proteínas, pero ese tema lo vamos a ver de acá a un par de semanas. Para finalizar, vamos a resumir en este cuadro las diferencias entre el ADN y el ARN. La primera diferencia es el azúcar que los conforma. En el ADN está presente la pentosa desoxirribosa y en el ARN la pentosa llamada ribosa. Las bases nitrogenadas del ADN son adenina, timina, citosina y guanina, mientras que las bases nitrogenadas en el ARN son adenina, uracilo en vez de timina, citosina y guanina. El número de cadenas en el ADN son 2 y están dispuestas de manera antiparalelas y son complementarias. Y en el ARN es monocatenario, es decir, hay una sola cadena que se va enrollando sobre sí misma. Con respecto a la estructura espacial, el ADN es una doble hélice y el ARN puede tener estas tres formas: la forma de los ribosomas, una forma lineal que serían los segmentos de ARN mensajero y la forma de trébol, que es la forma más identificable del ARN de transferencia. ADN existe un solo tipo y conforma todo, es una sola molécula que está en el núcleo, mientras que el ARN hay de tres tipos: mensajero, ribosómico y de transferencia, y se encuentra tanto en el núcleo como en el citoplasma. Bueno, espero que les haya servido la información en el Power. Recuerden de nuevo que tienen material teórico para leer, videos, tutoriales y actividades para profundizar y complementar la información que está en los Power. Cualquier duda que tengan, no duden en consultar. Cuídense y nos estamos encontrando a través de el foro o los mails de consulta. Un abrazo.